1. Inhalo. 2. Retengo. 3. Exhalo. 4. Espero. Ese era mi ritual. Así es como Lidia Corrales comenzaba cada día de su vida desde que tenía memoria. El control lo era todo. En un mundo lleno de variables caóticas, contar mi propia respiración era la única forma de asegurarme de que el suelo seguía bajo mis pies. Eran las 5:01 de la mañana. Mi despertador estaba programado para sonar en exactamente 59 segundos. Me gustaba ganarle al reloj. Me gustaba abrir los ojos antes de que la alarma tuviera oportunidad de sobresaltarme. Me senté en la orilla de la cama, mis pies buscando las pantuflas que siempre dejaba alineadas perfectamente paralelas al borde de la alfombra. Todo estaba en orden. Mi traje sastre azul marino colgaba en la puerta del armario, planchado desde la noche anterior. La cafetera en la cocina estaba programada para empezar a filtrar el café de grano veracruzano a las 5:15. Mi vida era una ecuación matemática donde, si sumabas A más B, siempre obtenías C. Sin sorpresas. Sin errores. Y entonces, a las 5:02 de la mañana, la ecuación se rompió. No fue un golpe tímido. No fue el sonido de alguien que se equivocó de puerta. Fue un estruendo. 3 golpes secos, violentos y desesperados contra la madera maciza de mi puerta principal. El sonido resonó en las paredes de mi departamento en la colonia del Valle como si fueran disparos. Me congelé. Mi corazón, que hace unos segundos latía al ritmo pausado de mi respiración controlada, se disparó como un caballo desbocado. Me llevé la mano al pecho. ¿Quién demonios golpeaba así a esta hora? Vivía en un edificio tranquilo, lleno de gente mayor y profesionistas aburridos como yo. Aquí no había fiestas, no había escándalos. Me puse la bata de seda, anudando el cinturón con tanta fuerza que casi me corté la circulación, y caminé de puntitas hacia la sala. El silencio que siguió a los golpes fue aún más aterrador que el ruido. Era un silencio pesado, cargado de una urgencia eléctrica. Llegué a la puerta. Mis manos temblaban. No debería abrir. La lógica, mi fiel compañera, me gritaba que llamara a seguridad o a la policía. Pero algo en la cadencia de esos golpes me resultaba extrañamente familiar. No era una amenaza de ataque, era una súplica. Me acerqué a la mirilla, cerré un ojo y pegué el otro al pequeño círculo de vidrio. El pasillo estaba bañado por esa luz amarilla y enfermiza que siempre tienen los edificios de departamentos viejos. Y ahí estaba él. Jacinto Bernal. El vecino del 3B. En los 3 años que llevábamos compartiendo piso, creo que habíamos intercambiado un total de 10 palabras. Buenos días, con permiso, hace frío. Eso era todo. Jacinto era un hombre que parecía estar hecho de sombras y ropa desgastada. Siempre llevaba una gorra vieja, chamarras que le quedaban grandes y olía a tabaco barato. Siempre bajaba la mirada cuando nos cruzábamos en el elevador. Yo, en mi arrogancia silenciosa, lo había catalogado como un borracho inofensivo o quizás un jubilado solitario con demasiadas deudas. Pero el hombre que veía a través de la mirilla no era el Jacinto que yo conocía. Estaba pálido, con una palidez cerosa, como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. Sus ojos, normalmente huidizos, estaban abiertos de par en par, inyectados en sangre, mirando frenéticamente hacia el elevador y luego hacia las escaleras. Estaba sudando a mares, a pesar de que la mañana estaba helada. ¿Lidia? Su voz llegó a través de la puerta, no más alta que un susurro rasposo. Sabía que yo estaba ahí. Podía sentir mi presencia al otro lado de la madera. Pegué mi boca a la puerta, sin quitar el seguro. Señor Bernal, son las 5 de la mañana. ¿Qué está pasando? ¿Está borracho? Si no se va, voy a llamar a la policía. Él se pegó a la puerta. Pude ver el primer plano de su ojo a través de la mirilla. Estaba aterrorizado. Un terror puro, animal, que me envió un escalofrío por la columna vertebral. No llames a nadie, susurró, y su voz se quebró. Por vida de tu madre, Lidia, no llames a nadie. Y escúchame bien, no vayas a trabajar hoy.
Fruncí el ceño, alejándome 1 milímetro. ¿De qué habla? Tengo una presentación importante. Váyase a dormir, Jacinto. No es una borrachera. Siseó, golpeando la madera una vez más, suavemente esta vez, con la palma de la mano. Ellos saben tu ruta. Saben a qué hora sales. Saben qué café compras. Si pones un pie en esa oficina hoy, estás muerta. O peor, desearás estarlo. Me quedé paralizada. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Mi ruta? ¿Cómo sabía este hombre sobre mi café? Lidia, dijo, y por primera vez, usó un tono que no sonaba a súplica, sino a una orden militar. Confía en mí. Solo por hoy. Quédate dentro. Cierra las cortinas. No contestes la puerta a nadie que no sea yo. ¿Por qué? Pregunté, mi voz temblando. ¿Por qué me dice esto? Hubo una pausa. Pude escuchar su respiración agitada al otro lado. Porque le hice una promesa a Ramiro. Y ya me tardé demasiado en cumplirla. El mundo se detuvo. Ramiro. Mi padre. ¿Usted conoció a mi padre? Susurré, pero cuando volví a mirar por la mirilla, el pasillo estaba vacío. Jacinto Bernal se había esfumado como un fantasma, dejándome sola con el eco de un nombre que llevaba 3 meses doliéndome en el pecho. Me quedé parada frente a la puerta cerrada durante lo que parecieron horas, aunque el reloj de pared en la cocina me indicaba que solo habían pasado 10 minutos. Mi mano seguía sobre el cerrojo frío. Jacinto Bernal conocía a mi padre. Mi padre, Ramiro Corrales, el contador más aburrido y predecible de la Ciudad de México, el hombre que consideraba que probar una salsa nueva era una aventura extrema. ¿Cómo podía conocer a un tipo como Jacinto? Mis piernas empezaron a fallar, así que caminé hacia la cocina como un autómata. El olor a café recién hecho comenzaba a llenar el aire, un aroma que normalmente me reconfortaba, pero que ahora me revolvía el estómago. Ramiro. Papá. Murió hace 3 meses. El reporte oficial decía evento cerebrovascular masivo. Un derrame. Fue rápido, dijeron los médicos. Estaba viendo su programa de concursos favorito en su sillón reclinable y simplemente se apagó. Cuando llegué a la morgue para identificarlo, parecía dormido. Pero había algo que me había molestado esa noche, un detalle que mi mente lógica había archivado como estrés postraumático pero que ahora, con las palabras de Jacinto resonando en mi cabeza, volvía a salir a la luz. Sus manos. Las uñas de mi padre estaban moradas. No azules por la falta de oxígeno, sino de un violeta profundo, casi negro. Y había un pequeño punto rojo, minúsculo, en el costado de su cuello, justo debajo de la oreja. El médico forense me dijo que era una picadura de insecto o una marca de la vía intravenosa que intentaron ponerle los paramédicos. Yo asentí. Yo siempre asentía ante la autoridad y la lógica. Serví una taza de café. El líquido negro temblaba dentro de la porcelana blanca. Nunca tomes agua del grifo, Lidia. Nunca. La voz de mi padre resonó en mi memoria. No era solo un consejo de salud. Era una regla inquebrantable en nuestra casa. Desde niña, mi padre había sido peculiar. No, peculiar es una palabra suave. Era paranoico. No me dejaba ir a campamentos de verano. No me dejaba comer en puestos callejeros. Cada vez que me enfermaba, lo cual era rarísimo, él no me llevaba al hospital general. Me atendía en casa, con un botiquín que parecía sacado de una sala de urgencias, o me llevaba con un amigo suyo, un médico privado que tenía un consultorio en un sótano en la colonia Doctores. Tu sistema es delicado, mija. Eres especial. No podemos dejar que cualquiera te revise. Yo lo odiaba por eso. Lo odiaba cuando mis amigas se iban a Acapulco y yo tenía que quedarme en casa aprendiendo ajedrez o matemáticas avanzadas. Lo odiaba por convertirme en una inadaptada social que prefería los números a las personas. Pensaba que era un viejo controlador y neurótico. Pero ahora. Le hice una promesa a Ramiro. Me acerqué a la ventana de la sala. Vivía en un 3er piso.
Desde ahí podía ver la calle tranquila, los árboles de jacaranda que empezaban a tirar sus flores moradas sobre el asfalto gris. Eran las 5:40 de la mañana. La ciudad apenas empezaba a despertar. Y entonces lo vi. Un sedán negro. Un modelo genérico, tal vez un Chevrolet o un Ford, difícil de distinguir. Estaba estacionado en la esquina opuesta, justo debajo de una luminaria que parpadeaba. Los vidrios estaban polarizados al máximo, algo ilegal en esta ciudad a menos que seas político o narco. Mi respiración se detuvo en el 2. Ese coche había estado ahí ayer. Y antier. Y el lunes pasado. Mi mente analítica, esa que me hacía ganar bonos anuales en la firma de inversiones, empezó a conectar puntos que me había negado a ver. Hace una semana, recibí 3 llamadas en mi celular a las 3 de la mañana. Nadie hablaba. Solo se escuchaba una respiración estática, mecánica. Hace 4 días, sentí que alguien me seguía en el supermercado. Un hombre con chamarra de cuero que se detuvo cada vez que yo me detenía. Hace 2 días, encontré mi correo electrónico abierto en mi laptop personal, aunque yo juraría haberlo cerrado. No era paranoia. Eran datos. Datos que yo había ignorado para mantener mi ilusión de normalidad. Saqué mi celular. Mis dedos volaron sobre la pantalla para abrir la aplicación de las cámaras de seguridad del edificio. Como presidenta del comité de vecinos, otra forma de ejercer control, tenía acceso a las grabaciones. Busqué el archivo de hoy. 5 de la mañana. La pantalla mostró estática. Nieve gris y blanca. Avancé. 5:05 de la mañana. La imagen volvió. El pasillo estaba vacío. El segmento de 5 minutos donde Jacinto había golpeado mi puerta había sido borrado. O peor, la cámara había sido desactivada remotamente justo en ese lapso. El teléfono se me resbaló de las manos sudorosas y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. Jacinto no estaba loco. Alguien había manipulado las cámaras. Alguien estaba allá afuera, en ese coche negro. Y mi padre, mi aburrido padre contador, estaba en el centro de todo esto. Eran las 7 de la mañana. La hora de la verdad. Normalmente, a esta hora ya estaría en mi auto, escuchando el noticiero financiero, luchando contra el tráfico de insurgentes para llegar a mi oficina en Polanco. Hoy, estaba parada en medio de mi sala, vestida con mi traje sastre, con las llaves del coche en una mano y el miedo en la otra. La lógica me gritaba, ve a trabajar. Tienes una presentación de cartera de inversión de 4.000 millones de pesos. Si faltas, perderás el ascenso. Ese vecino es un esquizofrénico. El coche negro es solo un Uber esperando a alguien. El instinto me susurraba, si sales por esa puerta, nunca vas a volver. Miré las llaves. El metal frío se sentía pesado. Si Jacinto mentía, yo estaba a punto de sabotear mi carrera por nada. Pero si decía la verdad. Recordé la mirada de Jacinto. No era locura. He visto locos en el metro, gritándole a demonios invisibles. Sus ojos están perdidos. Los ojos de Jacinto estaban enfocados, lúcidos y llenos de un pánico racional. Me quité el saco y lo tiré al sofá. La tela se arrugó, rompiendo mi perfecta pulcritud. Me sentí como si estuviera cometiendo un pecado. Tomé el celular. Marqué el número de mi jefe, el licenciado Guzmán. Colgué antes de que diera tono. No podía hablar. Me temblaba la voz. Si me escuchaba así, pensaría que estaba teniendo una crisis nerviosa. Y tal vez la estaba teniendo. Opté por un mensaje de texto. Mis dedos tecleaban con torpeza. Licenciado, lamento avisar tan tarde. Tengo una emergencia familiar grave. No podré ir hoy. Enviaré los archivos de la presentación a Claudia. Lo siento mucho. Enviar. El mensaje apareció en la pantalla con su doble palomita azul casi instantáneamente. Me sentí sucia. Nunca había faltado al trabajo. Ni siquiera cuando tuve influenza hace 2 años, trabajé desde casa con 40 grados de fiebre. Lidia Corrales no falla. Lidia Corrales es una máquina.
30 segundos después, mi teléfono vibró. Era Guzmán llamando. Miré la pantalla iluminarse con su nombre. El teléfono vibraba sobre la mesa de centro como un insecto moribundo. ZZZZT, ZZZZT. No contesté. No podía. El teléfono dejó de sonar. Luego, un mensaje de respuesta: Lidia, esto es muy inoportuno. Los clientes japoneses llegan a las 9. Espero que sea realmente grave. Hablamos luego. El tono pasivo-agresivo me dolió más que un insulto. Pero ya estaba hecho. Había cruzado la línea. Me había quedado en casa. Fui a la cocina para rellenar mi taza de café, buscando consuelo en la cafeína. Mientras levantaba la cafetera, mis manos tuvieron un espasmo involuntario. La jarra de vidrio chocó contra el borde de la taza. El café caliente se derramó. El líquido oscuro cayó sobre mi blusa blanca de seda. Me quedé mirando la mancha. Se expandía rápida y vorazmente, como una herida de bala en el pecho. Sentí el calor del líquido quemándome la piel a través de la tela. Mierda, susurré. Era la primera vez que decía una grosería en voz alta en años. Intenté limpiarlo con una servilleta, pero solo logré extender más la mancha marrón. Era inútil. La perfección se había arruinado. El orden se había roto. Me quité la blusa allí mismo, en la cocina, quedando en ropa interior. Me sentía vulnerable, expuesta. La tiré a la basura. No quería lavarla. Quería borrar la evidencia de mi torpeza, de mi pérdida de control. Volví a la ventana, manteniéndome oculta tras la cortina. El sedán negro seguía ahí. Y ahora, la puerta del conductor estaba abierta. Un hombre estaba de pie junto al auto, fumando. Llevaba traje, pero no parecía un oficinista. Tenía esa postura rígida, alerta, de alguien que está acostumbrado a esperar y a cazar. Miró hacia arriba. Directo a mi ventana. Me tiré al suelo, con el corazón golpeando contra las costillas. Él sabía. Él sabía que yo lo estaba mirando. Jacinto tenía razón. Esto no era una coincidencia. Era un asedio. Las siguientes 3 horas fueron una tortura china. El tiempo se estiraba y se contraía de formas imposibles. Caminé por mi departamento, contando pasos. 1000 pasos de la sala a la cocina. 1000 pasos de la cocina a la recámara. Necesitaba moverme, necesitaba hacer algo, pero estaba atrapada en mi propia jaula de 60 metros cuadrados. A las 10 de la mañana, la ansiedad era insoportable. Necesitaba escuchar una voz familiar, alguien que no fuera mi jefe enojado o mi vecino aterrador. Marqué el número de Marisol en FaceTime. Mi hermana pequeña. La oveja alegre de la familia. Ella vivía en Londres desde hace 5 años, estudiando arte, viviendo la vida bohemia que mi padre nunca me permitió a mí, pero que extrañamente le financió a ella sin chistar. La pantalla conectó. Marisol apareció con el cabello revuelto y una sonrisa somnolienta. Allá eran las 4 de la tarde. Lidia. Exclamó. Milagro que llamas a esta hora. ¿No deberías estar conquistando el mundo financiero o algo así? Ver su cara, tan parecida a la mía pero sin las líneas de preocupación, me dio ganas de llorar. Me tomé el día libre, mentí, forzando una sonrisa. Marisol abrió los ojos desmesuradamente. ¿Tú? ¿Día libre? ¿Quién eres y qué hiciste con mi hermana robótica? Se rió, pero luego su expresión cambió al ver mi cara. Oye, ¿estás bien? Te ves pálida. Estoy bien, solo, un poco de gripe. Oye, Sol, te llamaba para ver cómo estabas. ¿Todo bien por allá? Marisol se mordió el labio, mirando hacia un lado de su habitación. Su comportamiento cambió sutilmente. Dejó de sonreír. Es curioso que llames. De hecho, pasó algo súper raro ayer. Me tensé. ¿Qué pasó? Me llegó un paquete. Sin remitente. Marisol se estiró y agarró una pequeña caja de cartón de su mesa de noche. Mira.
Me acercó la caja a la cámara. Estaba vacía, excepto por una llave plateada, simple, y un pedazo de papel doblado. No traía carta, ni regalo, nada. Solo esto. Desdobló el papel. Había un número escrito a mano, 14 de mayo de 88. Mi fecha de nacimiento. 14 de mayo de 1988. Y una frase, continuó Marisol, leyendo con dificultad la letra cursiva. Dice, pregúntale a tu hermana por el proyecto Génesis. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Proyecto Génesis? Repetí, mi voz sonando lejana a mis propios oídos. Sí. Suena a película de ciencia ficción, ¿no? Marisol se rió nerviosamente. Pensé que era una broma de alguno de mis exnovios locos, pero la letra. Lidia, la letra se parece mucho a la de papá. No se parecía. Era la letra de papá. Esa G mayúscula con el bucle exagerado era inconfundible. Marisol, dije, tratando de mantener la calma, pero fallando miserablemente. Escúchame bien. Cierra tu departamento. Ponle seguro a todo. No salgas hoy. ¿Qué? Lidia, me estás asustando. ¿Qué es el proyecto Génesis? ¿Papá estaba metido en algo raro? No lo sé, admití, y era la verdad más aterradora. No lo sé, pero creo que estamos en peligro. Ese paquete es una advertencia. O una pista. Estás exagerando. Seguro es una coincidencia o... Marisol. Grité, y ella dio un salto. Papá no era quien creíamos. Alguien me está vigilando aquí en México. Si te llegó eso, es porque saben dónde estás. El silencio en la videollamada fue absoluto. Podía escuchar el tráfico de Londres de fondo. Lidia, empezó ella, con la voz temblorosa. Cierra la puerta. Voy a averiguar qué pasa. Te llamo en cuanto sepa algo. Te quiero, Sol. Yo también te quiero. Corté la llamada. Mis manos sudaban tanto que casi se me cae el teléfono otra vez. Proyecto Génesis. Mi padre no solo era un contador paranoico. Me había dejado un rompecabezas. Y las piezas estaban empezando a caer del cielo como bombas. Miré el reloj. 11:55 de la mañana, Jacinto había dicho, lo entenderás al mediodía. Faltaban 5 minutos. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas. El silencio del departamento era ensordecedor. Tic, tac, tic, tac. El reloj de pared marcaba los segundos finales de mi vida tal como la conocía. A las 12 en punto, mi teléfono sonó. No era mi jefe. No era Marisol. La pantalla mostraba, número desconocido. Contesté. ¿Bueno? Mi voz salió como un graznido. ¿Hablo con la señorita Lidia Corrales? La voz al otro lado era masculina, profunda, pero carente de cualquier calidez humana. Tenía esa entonación burocrática y metálica de alguien que está acostumbrado a dar malas noticias o a dictar sentencias. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy el comandante Orozco, de la División de Inteligencia Federal. Necesito que escuche con mucha atención, señorita Corrales. Estamos desplegando unidades hacia su ubicación en este momento. Me puse de pie de un salto. El teléfono se sentía caliente contra mi oreja. ¿Unidades? ¿Policía? ¿Por qué? ¿Pasó algo con mi auto? Orozco soltó un suspiro pesado, casi teatral. No se haga la ingenua, Lidia. Sabemos lo que hizo. Tenemos las bitácoras. ¿De qué está hablando? No he hecho nada. He estado en mi casa toda la mañana. Eso no es lo que dicen nuestros sistemas, la voz de Orozco se volvió afilada como una navaja. A las 8:04 de la mañana, su credencial de acceso fue utilizada para entrar al servidor central de Inbursa. A las 8:15, se ejecutó un comando desde su terminal para liberar el sistema de refrigeración de los servidores.
causando un sobrecalentamiento crítico y la liberación de gases tóxicos en el sistema de ventilación del piso 12. Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. Mi cerebro intentaba procesar la información. ¿Gases tóxicos? ¿Ataque al servidor? Hay 3 personas en terapia intensiva, señorita Corrales. 2 guardias y una secretaria. Si mueren, esto pasa de ser terrorismo corporativo a homicidio calificado. Eso es imposible. Grité, la histeria comenzando a filtrarse en mi tono. Yo estoy aquí. En mi departamento. No he salido. Pregúntele a mi vecino. Revise las cámaras. Las cámaras de su edificio tienen un vacío de 5 minutos esta mañana, convenientemente, dijo Orozco, confirmando mi peor temor. Y las cámaras de su oficina la muestran entrando. Traje sastre azul, cabello recogido, maletín negro. Es usted, Lidia. No hay duda. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Una doble. Alguien que se parecía a mí. O tal vez, tecnología. Había leído sobre los deepfakes. Pero esto era la vida real, no Internet. Me están incriminando, susurré, las lágrimas empezando a nublar mi visión. Yo no hice eso. Alguien robó mis credenciales. Ah, ¿sí? Interrumpió Orozco. ¿Y dónde están sus credenciales ahora? Corrí hacia la entrada, donde siempre dejaba mi bolso. Lo volqué sobre la mesa. El contenido se derramó, labial, cartera, pañuelos, plumas. Busqué el gafete de la empresa. No estaba. Busqué las llaves de mi auto. No estaban. El frío me invadió el estómago. Alguien había entrado anoche. Mientras yo dormía. Mientras yo contaba mis respiraciones. Alguien había estado en mi recámara y se había llevado mi identidad. No. No están, balbuceé al teléfono. Lidia, escúcheme, la voz de Orozco cambió, volviéndose falsamente suave, como quien le habla a un animal acorralado. Sabemos que ha estado bajo mucho estrés por la muerte de su padre. Sabemos que Ramiro Corrales tenía antecedentes psiquiátricos. Tal vez usted tuvo un brote psicótico. Si se entrega pacíficamente, podemos ayudarla. No empeore las cosas. Yo no estoy loca, dije, apretando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Esto es una trampa. Tiene 5 minutos antes de que llegue el equipo táctico SWAT. Salga con las manos en alto. Si vemos cualquier movimiento brusco, mis hombres tienen orden de neutralizar la amenaza. ¿Me entiende? Usted es una terrorista biológica en este momento ante los ojos de la ley. No. Grité y colgué el teléfono. Lo tiré al sofá como si quemara. Terrorista. Homicida. Loca. En cuestión de segundos, habían borrado 33 años de vida honesta. Habían construido una narrativa perfecta. La hija loca del contador paranoico estalla y ataca a su empresa. Si me mataban en el arresto, caso cerrado. Nadie haría preguntas. Me acerqué a la ventana. A lo lejos, escuché el sonido. Guiu guiu guiu. Sirenas. Muchas sirenas. Y venían hacia acá. Jacinto. Tenía que buscar a Jacinto. Él sabía. Él me lo advirtió. Corrí hacia la puerta, pero me detuve en seco. No abras la puerta a nadie, había dicho. Si abría esa puerta, me encontraría con el equipo táctico en el pasillo. Estaba atrapada. Mi departamento, mi santuario, se había convertido en mi ataúd. El pánico es una cosa curiosa. Primero te paraliza, te congela el cerebro. Pero luego, cuando la adrenalina inunda el sistema, todo se vuelve hiperreal. Los colores son más brillantes, los sonidos más agudos. Podía escuchar el motor de las patrullas acercándose por la avenida Universidad. Podía escuchar mi propia sangre zumbando en mis oídos. Necesitaba mis zapatos. No podía huir en pantuflas. Corrí a la recámara. Me puse unos tenis viejos que usaba para el gimnasio.
Mis manos temblaban tanto que me costó un mundo atar las agujetas. Busqué mi abrigo. El gris, el que tenía bolsillos grandes. Metí la mano en el bolsillo derecho buscando un poco de cambio o un chicle, cualquier cosa que me anclara a la realidad. Mis dedos tocaron papel. Saqué el objeto. Era un boleto de avión. Aeroméxico. Salida hoy a las 14 horas. Destino, Damasco, Siria, con escala en Turquía. A nombre de Lidia Corrales. Me quedé mirando el papel impreso con horror. Yo no había comprado esto. Jamás iría a Siria. Pero ahí estaba, en mi abrigo, en mi casa. Era la pieza final del rompecabezas. No solo era una terrorista corporativa, era una terrorista internacional que planeaba huir para unirse a algún grupo extremista. Era perfecto. Era una historia tan absurda que los medios se la comerían viva. La ejecutiva radicalizada. Ya podía ver los titulares. Sentí una oleada de náuseas tan violenta que apenas alcancé a llegar al baño. Me arrodillé frente al inodoro y vomité el café que había tomado hace horas. Mi cuerpo rechazaba la realidad. Mi cuerpo quería purgarse de esta pesadilla. Me limpié la boca con el dorso de la mano. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban desorbitados. Mi cabello, normalmente en un chongo impecable, se estaba soltando. Parecía culpable. Parecía exactamente lo que ellos decían que era. Lidia, piensa, me dije a mí misma, mi voz rebotando en los azulejos fríos. Piensa. ¿Qué haría papá? Papá se escondería. Papá tendría un plan B. Pero papá estaba muerto y yo no tenía un plan B. Solo tenía a un vecino que olía a tabaco. ¡Pum! El sonido vino de la sala. No fue un golpe en la puerta. Fue el sonido de madera astillándose. Alguien había entrado. Me levanté, retrocediendo hacia la esquina del baño, buscando algo para defenderme. Agarré el cepillo para el cabello. Patético. Iba a defenderme de un equipo SWAT con un cepillo. Escuché pasos pesados. Botas tácticas sobre el piso de madera. Despeje en sala. Gritó una voz. Cocina despejada. No eran policías normales. Eran profesionales. Y entonces, un ruido diferente. Vidrio rompiéndose. Crash. El ventanal de la sala estalló. Al suelo. Gritó alguien que no era de los policías. Escuché disparos. Pam, pam, pam. Disparos secos, controlados. Luego, silencio. Lidia. La voz ronca gritó mi nombre. Sal del baño ahora. Era Jacinto. Salí temblando. La escena en mi sala era surrealista. La puerta principal estaba hecha pedazos. Dos hombres vestidos de negro con chalecos tácticos y pasamontañas estaban tirados en el suelo, gimiendo, agarrándose las piernas. Jacinto estaba de pie en medio de los cristales rotos del balcón. Ya no parecía un vagabundo. Llevaba un chaleco antibalas sobre su camisa de franela sucia y empuñaba una pistola negra con una familiaridad aterradora. Su postura era sólida, letal. «Vámonos, carajo», gritó, extendiéndome la mano. «Vienen más por las escaleras». «Disparaste». Balbuceé, mirando la sangre en el suelo. «Les disparé a las piernas». «Vivirán». «Tú no, si te quedas aquí». «Muévete». Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me arrastró hacia el balcón destrozado. El viento frío entró de golpe, agitando las cortinas rotas. ¿A dónde vamos?», grité por encima del ruido de las sirenas que ya estaban abajo, en la calle. «Al 3B», dijo, señalando su propio balcón, que estaba a 1,5 metros de distancia del mío. Un abismo de 3 pisos se abría entre nosotros y el callejón de abajo. «¿Estás loco?». «No puedo saltar eso». «Lidia, mira la puerta». Miré hacia el pasillo. A través de la puerta destrozada, vi más sombras subiendo por las escaleras. Láseres rojos bailaron sobre la pared de mi sala. «Salta o muere», dijo Jacinto.
Y saltó. Aterrizó en su balcón con la agilidad de un gato y se giró hacia mí, extendiendo los brazos. Ahora, Lidia. Salta. Cerré los ojos. 1, 2, 3. No llegué al 4. Salté al vacío. El aire silbó en mis oídos durante esa fracción de segundo que estuve suspendida sobre la nada. Mis pies golpearon el concreto del balcón vecino. Resbalé. Mis rodillas chocaron contra el suelo duro y sentí el dolor agudo del impacto, pero los brazos de Jacinto me atraparon antes de que pudiera caer hacia atrás. Me jaló hacia adentro de su departamento y cerró la puerta corrediza de un golpe. Su departamento era vacío. No había muebles. No había fotos. Solo una silla plegable, una mesa con una laptop robusta de aspecto militar, y cajas. Muchas cajas apiladas contra las paredes. Era el departamento de alguien que nunca planeó quedarse. No te pares, ordenó, empujándome hacia la puerta de salida de su departamento. Escaleras de servicio. El elevador es una trampa mortal. Salimos al pasillo. Escuchamos gritos provenientes de mi departamento. Objetivo no está. Repito, objetivo no está en el domicilio. Busquen en el perímetro. Corrimos hacia la puerta de emergencia al final del pasillo. Jacinto abrió la puerta con una patada y bajamos las escaleras de concreto de 2 en 2. El sonido de nuestros pasos retumbaba en el hueco de la escalera como tambores de guerra. ¿Quién eres tú? Jadeé, intentando seguirle el ritmo. Me faltaba el aire. Mi vida sedentaria de oficina me estaba cobrando factura. Soy el seguro de vida que tu padre compró hace 15 años, respondió sin voltear. Y estoy a punto de expirar si no nos movemos más rápido. Llegamos a la planta baja. En lugar de salir al lobby, Jacinto abrió la puerta que daba al sótano 2, el estacionamiento. El aire olía a gasolina y humedad. Las luces fluorescentes zumbaban. ¿Dónde está tu coche? Pregunté, buscando con la mirada el viejo Tsuru destartalado que yo sabía que él manejaba. Ese es el señuelo, dijo. Se dirigió hacia la esquina más oscura del estacionamiento, donde una lona gris cubría un vehículo grande. Arrancó la lona de un tirón. Debajo había una camioneta Ford Bronco antigua, de los años 90, negra mate. Parecía un tanque. Tenía defensas reforzadas de acero y las llantas eran todoterreno, enormes y gruesas. Sube, gritó, abriendo la puerta del copiloto. Me trepé al asiento. El interior olía a aceite y cuero viejo. No había nada digital. Todo era analógico. Palancas, botones físicos. Jacinto saltó al asiento del conductor y giró la llave. El motor rugió con una potencia que hizo vibrar mis dientes. No era un motor normal, sonaba como una bestia despertando. Ahí están. Gritó una voz desde la rampa de acceso. 2 policías armados con rifles largos aparecieron corriendo por la rampa. Nos apuntaron. Alto. Policía Federal. Jacinto no se detuvo. Metió primera y pisó el acelerador a fondo. Agárrate fuerte. La camioneta salió disparada hacia adelante. Nos van a disparar. Grité, cubriéndome la cabeza con los brazos. Las balas impactaron contra el parabrisas. Pero el vidrio no se rompió. Solo aparecieron pequeñas marcas blancas, como estrellas de hielo. Vidrio blindado nivel 5, gruñó Jacinto. Tu padre no escatimó en gastos. Aceleró hacia la rampa de salida. Los policías tuvieron que saltar a los lados para no ser atropellados. La pluma del estacionamiento bajó para bloquearnos. Jacinto ni siquiera frenó. La camioneta embistió la barrera de metal como si fuera un palillo de dientes. El metal se dobló con un chirrido horrible y salimos disparados hacia la calle, bañados por la luz del sol del mediodía. Pero la pesadilla no había terminado. Una patrulla Dodge Charger nos bloqueó el paso en la avenida, con las luces rojas y azules girando frenéticamente. ¡Cuidado! Grité. Jacinto giró el volante bruscamente a la izquierda, subiéndose a la banqueta.
Los peatones gritaron y corrieron. La camioneta saltó el bordillo, rompiendo un hidrante. Un geyser de agua salió disparado hacia el cielo. Lo siento, ciudad, murmuró Jacinto, y aceleró de nuevo, metiéndose en sentido contrario por una calle lateral para perderlos. Miré por el espejo retrovisor. Las patrullas intentaban dar la vuelta, pero el tráfico del mediodía en la Ciudad de México era nuestro mejor aliado. Estaban atrapados en el caos. Nosotros éramos el caos. Jacinto conducía con una habilidad que rayaba en lo sobrenatural. Esquivaba microbuses, se metía en callejones estrechos de la colonia Nápoles, cruzaba semáforos en rojo calculando los milisegundos exactos para no chocar. Yo estaba en estado de shock. Mis manos estaban agarradas al tablero con tanta fuerza que me dolían los dedos. Mi respiración era un silbido agudo. ¿Estás herida?, preguntó él, sin dejar de mirar los espejos. No. Creo que no. Me toqué la cara. Estaba mojada. Estaba llorando y ni siquiera me había dado cuenta. Jacinto, ¿qué está pasando? ¿Por qué me persiguen como si fuera Osama Bin Laden? Él tomó una curva cerrada hacia el viaducto. El motor de la Bronco rugió, devorando el asfalto. Porque eres la pieza que les falta. Y si no pueden tenerte, prefieren destruirte. ¿Pieza de qué? Del proyecto Génesis. El nombre otra vez. Lo que Marisol había leído en la nota. Mi hermana, dije, sintiendo un nuevo pico de pánico. Le llegó un paquete. Ella está en Londres. ¿Ella también está en peligro? Jacinto negó con la cabeza. No. Marisol es normal. Ella es civil. La vigilan, claro, pero no es una prioridad. Tú eres el objetivo. Siempre has sido tú. Entramos al segundo piso del periférico. Jacinto se relajó un poco, mezclándose con el flujo rápido de los autos. Nadie espera que un terrorista vaya a velocidad legal en el carril central. Voy a vomitar, anuncié. Hay una bolsa en la guantera. Úsala. No manches la tapicería, es cuero original. Abrí la guantera. Saqué una bolsa de papel y vacié lo poco que quedaba en mi estómago. Ácido y bilis. Cuando terminé, me limpié con una servilleta que también estaba ahí. Miré dentro de la guantera. Había más cosas. Mapas. Pasaportes. Y una pistola más pequeña. Y un sobre amarillo grueso con mi nombre escrito en él, para Lidia. Reconocí la letra de inmediato. Papá. Saqué el sobre con manos temblorosas. ¿Qué es esto?, pregunté. Jacinto me miró de reojo. Su expresión se suavizó por primera vez. Ya no era el soldado, era el hombre cansado que había vivido a mi lado durante 3 años. La verdad, dijo. Toda la verdad que Ramiro no tuvo el valor de decirte en vida. Ábrelo cuando estemos seguros. Ahorita no. Necesitas estar entera. ¿A dónde vamos?, pregunté, guardando el sobre en mi regazo como si fuera un escudo. Al único lugar donde no pueden rastrearnos por satélite. A la montaña. A la Jusco. Ahí tenemos un refugio. Miré hacia el frente. Los edificios de la ciudad empezaban a quedar atrás, reemplazados por el gris industrial de las afueras y, más allá, las siluetas verdes y azules de las montañas que rodeaban el valle. Mi vida anterior, la Lidia de los trajes sastre y los archivos de Excel, había muerto en ese departamento destrozado. Ahora era una fugitiva en una camioneta vieja con un vecino armado, huyendo hacia el bosque. Cerré los ojos y traté de contar. 1, 2, 3. Pero esta vez, los números no me calmaron. Solo contaban los kilómetros que me alejaban de todo lo que alguna vez amé. Si te está atrapando esta historia y quieres saber qué secreto esconde el padre de Lidia, por favor dale me gusta al video ahora mismo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún drama. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Tu comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias.
El silencio dentro de la camioneta era pesado, solo roto por el zumbido de las llantas sobre el asfalto y el silbido del viento. Habíamos dejado atrás el caos de la ciudad y ahora conducíamos por la carretera federal hacia el Ajusco. Los pinos empezaban a flanquear el camino, altos y oscuros, como centinelas mudos. Miré a Jacinto. Ahora que la adrenalina bajaba un poco, podía verlo realmente. Tenía una cicatriz vieja que le cruzaba la ceja izquierda. Sus manos sobre el volante eran grandes, callosas, con los nudillos blancos por la tensión. Dijiste que mi padre te contrató, rompí el silencio. Pero mi padre era un tacaño. Revisaba los tickets del supermercado para ver si nos cobraban 10 centavos de más. ¿Cómo pudo pagar todo esto? Hice un gesto abarcando la camioneta blindada, las armas, a él. Jacinto soltó una risa seca, sin humor. Ramiro Corrales no era tacaño, Lidia. Era cuidadoso. Cada peso que ahorraba no iba al banco. Iba a fondos en las Islas Caimán, a compra de equipo, a sobornos para mantener tu historial médico limpio. ¿Historial médico? Fruncí el ceño. Yo nunca me enfermo. Soy la persona más sana que conozco. Exacto. Y eso es lo que cuesta dinero esconder. Se metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó un objeto pequeño y dorado. Me lo lanzó. Lo atrapé en el aire. Era un anillo. Un anillo de oro grueso, desgastado, con una pequeña piedra de ónix negro. El anillo de matrimonio de mi padre. Nunca se lo quitaba. Incluso después de que mamá murió hace 30 años, él seguía girándolo en su dedo cuando estaba nervioso. ¿Por qué tienes esto? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Me lo dio la noche que murió, dijo Jacinto, su voz bajando de tono. Me llamó a las 11 de la noche. Me dijo, ya vienen. Es hora, Jacinto. Cuídala. Fui a su casa, pero llegué tarde para salvarlo. Solo llegué a tiempo para que me diera esto y para limpiar la escena antes de que llegara la ambulancia. ¿Limpiar la escena? Tu padre no murió de un derrame, Lidia. Se inyectó un compuesto neurotóxico que simula un infarto cerebral. Lo hizo porque sabía que si lo agarraban vivo, lo torturarían. Y él sabía que no aguantaría el dolor. Tenía miedo de delatarte. Así que eligió irse en sus propios términos. Apreté el anillo en mi puño hasta que el metal se clavó en mi piel. Se suicidó, por mí. Se sacrificó, corrigió Jacinto con firmeza. Hay una diferencia. Un suicida quiere dejar de vivir. Un sacrificio es dar tu vida para que otro viva. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, calientes y silenciosas. Yo lo traté mal esa última semana, sollocé. Le grité porque quería que fuera a cenar a mi casa y él dijo que no podía salir. Le dije que era un viejo amargado. Y él solo me estaba protegiendo. Jacinto extendió una mano y, por un segundo, dudó. Luego, me dio una palmada torpe en el hombro. Él lo sabía, Lidia. Él te adoraba. Era su mundo entero. No, eras más que eso. Eras su obra maestra. ¿Obra maestra? Me limpié las lágrimas con furia. Deja de hablar con acertijos. ¿Qué soy? ¿Un experimento? ¿Un monstruo? Jacinto frenó suavemente y giró el volante para salir de la carretera principal, entrando a un camino de terracería oculto entre los árboles. El bosque se cerró sobre nosotros, bloqueando la luz del sol. Abre el sobre, dijo. Es hora de que leas la carta. Mis manos temblaban tanto que casi rompo el papel al abrir el sobre. Adentro había 3 hojas de papel bond, escritas a mano con la caligrafía apretada y meticulosa de mi padre, y una foto vieja, Polaroid, de una mujer joven embarazada, sonriendo en una cama de hospital. Mamá. Se veía radiante, pero había cables conectados a sus brazos. Empecé a leer. Mi querida Lidia. Si estás leyendo esto, he fallado en mi misión principal, mantenerte en la ignorancia. Significa que ellos te encontraron y que tu vida normal ha terminado. Perdóname, hija mía. Siempre te dije que era contador.
La verdad es que fui el director de bioestadística del proyecto Génesis, una iniciativa del gobierno federal en los años 80. El objetivo era noble, al principio, crear una inmunidad humana perfecta. Queríamos erradicar el cáncer, el VIH, las enfermedades autoinmunes. Queríamos crear un ser humano que pudiera sobrevivir a cualquier entorno. Tu madre, Elena, fue voluntaria. Ella tenía cáncer terminal, Lidia. No te lo dije, pero ella se estaba muriendo cuando se unió al programa. Le ofrecimos una cura experimental. Una terapia génica viral. Funcionó. El cáncer desapareció en semanas. Fue un milagro. Pero hubo un efecto secundario inesperado, ella estaba embarazada de ti. El virus no solo curó a tu madre, reescribió tu código genético desde el útero. Levanté la vista de la carta, boqueando. ¿Fui modificada? Jacinto asintió, mirando hacia el camino lleno de baches. No eres un OGM, Lidia. Eres una evolución. Tu sistema inmunológico no solo combate las enfermedades, las aprende y las destruye en horas. ¿Recuerdas esa vez que te dio varicela a los 10 años? Sí. Me salieron 3 granos y se me quitaron al día siguiente. Papá dijo que tenía buena sangre. Tienes la sangre perfecta. Tu cuerpo identificó el virus, lo decodificó y creó anticuerpos universales en tiempo récord. Eres el santo grial de la medicina. O del armamento biológico. Volví a la carta. Cuando naciste, el gobierno quiso llevarte. Querían estudiarte. Diseccionarte si era necesario para replicar la fórmula. Tu madre murió intentando evitar que te llevaran. No fue un accidente de coche, Lidia. Fue una ejecución. Yo logré sacarte, falsifiqué tu certificado de defunción y el mío, y nos convertimos en los Corrales. Una familia aburrida y normal. He pasado 33 años ocultando tu rastro. Borrando tus pruebas de sangre de los laboratorios escolares, sobornando doctores, hackeando bases de datos. Te encerré en una jaula de cristal para que no te vieran brillar. Eres el sujeto cero. La única exitosa. Todos los demás intentos murieron de formas horribles. Tú eres única, Lidia. Y ahora, la organización quiere recuperarte. No para curar el cáncer, sino para crear soldados que puedan caminar a través de nubes de anthrax sin toser. No dejes que te atrapen. Confía en Jacinto. Él me debe la vida. Y ahora, su vida es tuya. Te amo más que a la ciencia. Más que a la vida. Papá. Dejé caer las hojas sobre mis rodillas. El silencio del bosque parecía presionarme los tímpanos. No era una persona. Era un producto. Una patente ambulante. ¿Por eso no me dejaba beber agua del grifo? Pregunté, con la voz vacía. Tenía miedo de que tu cuerpo reaccionara a alguna bacteria y mostrara síntomas de curación demasiado rápidos. Tenía miedo de que alguien se diera cuenta. Toda mi vida, es una mentira. No, dijo Jacinto con firmeza, deteniendo la camioneta frente a una barrera de árboles caídos. Tu vida es real. Tus recuerdos son reales. Tu amor por el café, tu obsesión por el orden, tu risa, eso eres tú. La genética es solo el hardware. El software, el alma, eso es tuyo, Lidia. Lo miré. Este hombre rudo, este mercenario, estaba mostrándome más humanidad que nadie en años. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Vivimos en el bosque para siempre? No. Ramiro dejó un plan final. Un interruptor. Señaló hacia arriba, hacia la cima de la montaña que se veía entre las copas de los árboles. Hay una vieja mina de plata abandonada allá arriba. La compró hace décadas. Ahí está el archivo. ¿El archivo? Toda la información del proyecto Génesis. Nombres, fechas, crímenes, resultados. Y tu secuencia de ADN completa. Ramiro lo guardó todo. Si ellos te atrapan, te usan. Pero si nosotros llegamos al archivo, tú tienes el poder de destruirlos. ¿Cómo? Revelando la verdad.
Pero hay un problema. Un sonido lejano interrumpió la conversación. Un sonido rítmico, batiente. Tuk 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 tuk. Miré por la ventana. Un helicóptero negro volaba bajo sobre las copas de los árboles. Nos encontraron, dijo Jacinto, sacando un rifle de asalto de debajo del asiento. Hay que caminar. El coche ya no sirve. ¿Puedes correr, Lidia? Miré mis tenis viejos. Miré mis manos, que aún sostenían la carta de mi padre. La Lidia de ayer se habría desmayado. La Lidia de hoy estaba furiosa. Sí, dije. Puedo correr. Bajamos de la camioneta. El aire de la montaña era frío y delgado, con ese olor a pino y tierra húmeda que te llena los pulmones de golpe. Jacinto cargó una mochila táctica en su espalda y se colgó el rifle al hombro. Parecía transformado, en su elemento. Yo me sentía pequeña, ridícula con mi pantalón de vestir arrugado y mi abrigo gris. Sigue mis pasos, susurró Jacinto. No pises ramas secas. Nos adentramos en la espesura. El terreno era empinado, lleno de rocas y raíces traicioneras. Mis piernas ardían con cada paso, pero el miedo era un combustible potente. El sonido del helicóptero se hacía más fuerte, dando vueltas en círculos cada vez más cerrados. Nos estaban cazando como a conejos. Jacinto, jadeé, dijiste que papá se suicidó para protegerme. Pero, ¿cómo supieron de mí? Después de tanto tiempo. Jacinto no se detuvo, pero habló en voz baja. Fue un error estúpido. Un análisis de sangre rutinario en tu trabajo hace 6 meses. ¿Recuerdas la campaña de salud corporativa? Me detuve en seco, agarrándome de un tronco para no caer. Sí, nos obligaron a todos a hacernos un chequeo para el seguro de gastos médicos. Tu padre intentó interceptar la muestra, como siempre. Pero esa vez el laboratorio digitalizó los resultados antes de que él pudiera borrarlos. Tu conteo de leucocitos era imposible. Alguien en la organización tiene un algoritmo buscando anomalías. Y tú encendiste todas las alarmas. Fue mi culpa, susurré, horrorizada. No. Fue mala suerte. Ramiro lo detectó, pero ya era tarde. Sabía que vendrían por el primero para llegar a ti. Por eso preparó todo esto. Seguimos subiendo. El bosque se volvía más denso. De repente, un crujido a nuestra izquierda. Jacinto se giró en una fracción de segundo, levantando el rifle. ¡Pum! Un disparo resonó en el bosque. No fue Jacinto. Vi la corteza del árbol junto a mi cabeza estallar en astillas. ¡Abajo! Gritó Jacinto, empujándome al suelo. Caí sobre la tierra fría, raspándome la cara. Rat-tat-tat-tat. Una ráfaga de disparos automáticos barrió los arbustos sobre nuestras cabezas. Están en el flanco izquierdo. Gritó Jacinto. Corre hacia las rocas. Yo los cubro. No te voy a dejar. Corre, maldita sea. Eres la misión. Me levanté y corrí. Corrí a 4 patas, trepando por las rocas musgosas, con el sonido de la guerra a mis espaldas. Jacinto disparaba, ráfagas cortas y controladas. Escuché gritos de dolor de hombres que no podía ver. Llegué a una formación rocosa que parecía una cueva pequeña. Me agazapé ahí, temblando, tapándome los oídos. De repente, el tiroteo cesó. Silencio. Solo el viento. ¿Jacinto? Susurré. Nadie respondió. ¿Jacinto? Vi movimiento entre los árboles. Una figura cojeando hacia mí. Era él. Pero se agarraba el hombro izquierdo. Sangre oscura manchaba su chaleco y goteaba sobre las hojas secas. Te dieron, dije, corriendo hacia él. Rozón. Estoy bien, gruñó, aunque su cara estaba gris de dolor. Son mercenarios. Contratistas privados. No son buenos, pero son muchos. Tenemos que llegar a la entrada de la mina. Está a 500 metros. No puedes caminar así. Puedo y lo haré. Me miró con una intensidad feroz. Lidia, escúchame.
Si me caigo, si no puedo seguir, tú no te detienes. Llegas a la puerta de acero. Hay un panel. Pones tu mano. Tu sangre es la llave. ¿Entendiste? No te vas a caer. Pasé su brazo derecho por encima de mis hombros. Él era pesado, puro músculo y hueso, pero yo encontré una fuerza que no sabía que tenía. Tal vez era la adrenalina. Tal vez era el proyecto Génesis activándose en mis células. No sentía fatiga. Solo sentía una determinación fría y absoluta. Vamos, soldado, le dije, usando un tono que él mismo hubiera usado. Caminamos juntos, arrastrando los pies, dejando un rastro de sangre en la nieve que empezaba a aparecer a esta altura. Arriba, la entrada de la mina nos esperaba como una boca oscura en la ladera de la montaña. Los últimos metros fueron una agonía. La vegetación se había acabado, dejándonos expuestos en un terreno pedregoso y gris. La entrada de la mina estaba camuflada con rocas falsas y malla, pero Jacinto sabía exactamente dónde buscar. Ahí, detrás de ese peñasco, señaló con la voz débil. Había perdido mucha sangre. Llegamos a la pared de roca. Parecía sólida, pero Jacinto buscó con la mano sana hasta encontrar un mecanismo oculto bajo una piedra suelta. Un zumbido eléctrico. Una sección de la roca se deslizó hacia adentro, revelando una puerta de acero macizo, digna de un búnker nuclear. En el centro de la puerta había un escáner de vidrio negro. Pon tu mano, dijo Jacinto, dejándose caer contra la pared, respirando con dificultad. Puse mi palma derecha sobre el vidrio. Estaba sucio de tierra y sangre de Jacinto. Una luz azul escaneó mi piel. ADN detectado. Analizando, una voz sintética habló desde un altavoz oculto. Sujeto cero confirmado. Bienvenida, Lidia. Los cerrojos de la puerta giraron con un sonido pesado, metálico. Clac, clac, clac. La puerta se abrió con un gemido hidráulico, revelando un túnel iluminado con luces LED de emergencia. Entra, dijo Jacinto. Lo ayudé a levantarse y entramos. En cuanto cruzamos el umbral, Jacinto golpeó un botón rojo en la pared interior. La puerta comenzó a cerrarse. Justo antes de que se sellara, vi a 3 hombres uniformados aparecer en la cresta de la colina, apuntando sus armas. Dispararon, pero las balas rebotaron inofensivamente contra el acero que se cerraba. ¡Bum! La puerta se selló. Estábamos dentro. El silencio fue instantáneo. El mundo exterior dejó de existir. Estábamos en un pasillo de concreto, frío y estéril. Lo logramos, susurré, dejando a Jacinto sentarse en el suelo. Saqué el botiquín que él traía en la mochila. Mis manos, que esta mañana temblaban al servir café, ahora trabajaban con precisión quirúrgica. Corté la manga de su camisa. La herida era fea, pero la bala había salido. Presiona aquí, le dije, poniéndole un vendaje compresivo. Sabes hacer esto muy bien para ser analista financiera, bromeó él con una mueca de dolor. Leí muchos libros. Y creo que mi cerebro aprende rápido. Era verdad. De repente, recordaba diagramas de primeros auxilios que había visto una vez hace años. Mi memoria era perfecta. Siempre lo había sido, solo que nunca me había dado cuenta de que eso no era normal. El servidor está al fondo, dijo Jacinto. Ve. Yo me quedo aquí a vigilar la puerta. No van a poder entrar, ¿verdad? Tienen explosivos. Tardarán unos minutos, tal vez una hora. Es todo el tiempo que tienes. Ve, Lidia. Termina lo que tu padre empezó. Me puse de pie. Miré el largo pasillo que se adentraba en la montaña. Al final, había una luz. Caminé hacia ella. Mis pasos resonaban. Ya no contaba. Ya no necesitaba contar para controlar el miedo. El miedo estaba ahí, pero ya no era un enemigo. Era un motor. Llegué a una sala circular, llena de servidores parpadeantes y pantallas gigantes apagadas. En el centro, una consola solitaria con una silla de cuero. La silla de mi padre. Me senté.
El cuero crujió. Olía a él. A su loción de sándalo y a papel viejo. Toqué el teclado. Las pantallas cobraron vida. El logotipo del proyecto Génesis apareció, una doble hélice de ADN rodeada por una serpiente. Y entonces, un video se abrió automáticamente. Era papá. Llevaba la misma ropa con la que murió. Estaba sentado en esta misma silla. Hola, mi niña, dijo el Ramiro de la pantalla. Su voz llenó la sala y llenó mi corazón. Ver a mi padre en esa pantalla gigante, vivo, hablando, fue como recibir un golpe físico. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Se veía cansado, con ojeras profundas, pero sus ojos tenían esa chispa de inteligencia que yo tanto extrañaba. Si estás viendo esto, continuó el video, es porque estás en el archivo. Significa que fui eliminado. Significa que Jacinto cumplió su misión. Espero que él esté bien. Es un buen hombre, aunque un poco brusco. Sonreí entre lágrimas. Sí, papá. Es un buen hombre. Lidia, en este servidor está todo. 30 años de investigación. La cura para el cáncer que escondieron porque no era rentable. Los experimentos fallidos en niños huérfanos que el gobierno enterró en fosas comunes. ¿Y tú? Tu código genético completo. La fórmula de tu inmunidad. La imagen de mi padre se inclinó hacia la cámara. Ellos creen que eres propiedad del Estado. Creen que tu sangre les pertenece. Pero se equivocan. Tú eres libre. Y te he dejado una elección. En la consola frente a mí, 2 botones digitales parpadearon en la pantalla táctil. Uno era azul. Decía, protocolo de extracción. El otro era rojo. Decía, protocolo de revelación. El botón azul, explicó papá, borra todos los datos del servidor de forma irrecuperable. Borra tu ADN, borra las pruebas de los crímenes. A cambio, envía una señal a un contacto seguro en Suiza. Te darán una nueva identidad, dinero, una vida tranquila en Europa. Pero el proyecto Génesis seguirá en las sombras y tú siempre tendrás que esconderte. Serás libre, pero el mundo seguirá enfermo. Hizo una pausa, como si le costara respirar. El botón rojo es la bomba atómica de la verdad. Sube todo el contenido de este servidor a la nube, a servidores de noticias en todo el mundo, CNN, BBC, Al Jazeera, Wikileaks. Envía tu genoma a universidades públicas para que la cura sea libre y no patentable. Expone a los políticos, a los generales, a la organización. Pero, su voz se quebró, si haces esto, Lidia, no habrá donde esconderse. Todo el mundo sabrá quién eres. Serás la mujer más famosa y buscada del planeta. Te casarán. O tal vez la gente te proteja. No lo sé. Es un riesgo enorme. No quise tomar esta decisión por ti, dijo, con lágrimas en los ojos. Ya tomé demasiadas decisiones sobre tu vida sin consultarte. Te robé tu infancia para darte un futuro. Ahora, el futuro es tuyo. Hagas lo que hagas, quiero que sepas que eres mi mayor orgullo. No por tus genes, sino por tu corazón. Te amo, Lidia. La pantalla se fue a negro. Me quedé mirando mi reflejo en el monitor apagado. Lidia Corrales. Analista. Hija. Monstruo. Milagro. El búnker tembló. Polvo cayó del techo. Estaban usando explosivos en la puerta exterior. Lidia. La voz de Jacinto resonó por el intercomunicador. Están entrando. Date prisa. Tenía que decidir. Azul, seguridad. Silencio. Una vida cómoda, anónima, viviendo con el miedo constante de ser descubierta. Dejar que los malos ganen, pero sobrevivir. Rojo, caos. Verdad. Guerra. Pero una oportunidad de que mi existencia sirva para algo más que para ser un conejillo de indias. Miré mis manos. Las manos que mi padre protegió tanto. Pensé en mi madre, muriendo en una cama de hospital para que yo naciera.
Pensé en Marisol, inocente en Londres. Pensé en los niños huérfanos que papá mencionó. Si borraba los datos, sus muertes serían en vano. Si borraba los datos, yo seguiría siendo una fugitiva en mi propia piel. Ya me cansé de esconderme, dije en voz alta. Extendí la mano. Mi dedo se cernió sobre el botón rojo. Que se jodan. Presioné el botón. Protocolo de revelación activado. Una barra de carga apareció en la pantalla gigante. Subiendo datos a la red global. 10%. 15%. Al mismo tiempo, una alarma comenzó a sonar en el búnker. Una luz roja giratoria bañó la sala. Autodestrucción iniciada en T-5 minutos. Evacuar las instalaciones. ¿Autodestrucción? Grité. Papá, no mencionaste eso. Lidia. Jacinto apareció en la entrada de la sala de control. Se veía pálido, apoyándose en el marco de la puerta. La puerta exterior cedió. Están en el túnel. Miré la barra de carga. 35%. No puedo irme. Tiene que terminar de subir. Jacinto cojeó hacia mí. No podemos esperar aquí. Nos van a matar antes de que llegue al 100. Si me voy, cancelan la subida. Señalé la pantalla. Un mensaje parpadeaba, autorización biométrica requerida hasta finalización. Tenía que mantener mi mano en el escáner. Se escucharon disparos en el pasillo. Muy cerca. Jacinto se giró, levantó su rifle con el brazo bueno y apuntó hacia la oscuridad del corredor. Yo los detengo. Tú mantén esa mano pegada. Jacinto, no. Hazlo. Rugió. Los primeros soldados aparecieron. Jacinto abrió fuego. El ruido en la sala cerrada era ensordecedor. Vi a un hombre caer. Jacinto recibió un impacto en el chaleco, retrocedió un paso, pero siguió disparando. 60%. Mis lágrimas caían sobre la consola. Vamos, vamos, maldita sea, le gritaba a la computadora. 75%. Una granada rodó por el suelo del pasillo. ¡Granada! Gritó Jacinto. Se lanzó detrás de una de las torres de servidores. La explosión sacudió la sala. Los monitores parpadearon. El olor a ozono y pólvora llenó el aire. Mis oídos zumbaban. Miré hacia donde estaba Jacinto. Estaba en el suelo, aturdido, sangrando de un corte en la cabeza. Pero seguía levantando el arma. 90%. Ríndanse. Gritó la voz del comandante Orozco desde el pasillo. No tienen salida. Vete al diablo, Orozco. Gritó Jacinto, disparando su última bala. El rifle hizo clic, clic. Vacío. Orozco entró en la sala, seguido por dos hombres armados. Apuntó su pistola a la cabeza de Jacinto. Se acabó, Lidia, dijo Orozco, mirándome con una sonrisa triunfal. Aleja la mano de la consola. Miré la pantalla. 98%. 99%. Hazlo, dije. Dispárale. Dispárame a mí. Ya no importa. Orozco frunció el ceño. Miró la pantalla gigante detrás de mí. Sus ojos se abrieron al ver el mensaje, carga completa. Archivos enviados. En ese preciso instante, el teléfono de Orozco comenzó a sonar. Y el del soldado junto a él. Y el mío. Alertas de noticias. Notificaciones masivas. El mundo acababa de despertar. Orozco bajó el arma, mirando su celular. ¿Qué hiciste? Susurró, horrorizado. Les quité el poder, dije. Autodestrucción en T-30 segundos, anunció la voz sintética. La sonrisa de Orozco desapareció. El pánico lo invadió. Vámonos. Gritó a sus hombres. Esto va a explotar. Se dieron la vuelta y corrieron, abandonando a Jacinto, abandonando la misión. Su secreto ya no valía nada, sus vidas sí. Corrí hacia Jacinto.
Lo levanté. Tenemos que irnos. ¿Por dónde? Tosió él. El túnel está bloqueado por ellos. Señaló hacia el suelo, debajo de la consola de mi padre. Había una escotilla. El ducto de ventilación, dijo Jacinto. Tu padre me dijo, si todo sale mal, al suelo. Abrí la escotilla. Era un tubo oscuro y estrecho. Entra. Le grité. Lo empujé adentro y me deslicé tras él. Caímos por un tobogán de metal oscuro mientras la cuenta regresiva llegaba a 0. Nos deslizamos por la oscuridad durante lo que pareció una eternidad, golpeándonos contra las paredes del tubo. Arriba, sentí más que escuché la explosión. La montaña entera gimió. La tierra tembló alrededor del tubo de metal. Una ola de calor nos sopló desde arriba, pero estábamos descendiendo demasiado rápido para que el fuego nos alcanzara. El ducto terminó abruptamente y caímos sobre un montón de tierra blanda y agujas de pino. Tosí, escupiendo polvo. Estaba oscuro, pero podía ver estrellas. Estábamos afuera. En algún lugar más abajo en la ladera de la montaña. Miré hacia arriba, hacia donde debería estar la mina. Una columna de fuego y humo se elevaba hacia el cielo nocturno. El búnker había desaparecido, colapsando sobre sí mismo, sellando la entrada y cualquier rastro físico del laboratorio. ¿Estás vivo? Pregunté, buscando a Jacinto en la oscuridad. Apenas, respondió una voz ronca a mi lado. Me arrastré hacia él. Estaba acostado boca arriba, mirando el cielo. Se veía terrible, cubierto de sangre y hollín, pero estaba sonriendo. Lo hiciste, Lidia. Apretaste el botón. Lo hicimos, corregí. Saqué mi teléfono. La pantalla estaba rota, pero funcionaba. Tenía cientos de notificaciones. Twitter era un caos. Almohadilla Proyecto Génesis era tendencia mundial número 1. Almohadilla Lidia Corrales era el número 2. Abrí un video de CNN en vivo. El presentador, con cara de shock, leía documentos en pantalla. Una filtración masiva de documentos clasificados del gobierno mexicano revela décadas de experimentación genética ilegal. Los archivos, liberados por una fuente anónima, detallan la creación de sujetos humanos inmunes. Miré a Jacinto. Ya no es un secreto. No, dijo él, cerrando los ojos. Ahora es historia. Escuchamos sirenas a lo lejos. Pero no venían hacia nosotros. Iban hacia la cima de la montaña, hacia el fuego. Bomberos, prensa, curiosos. El lugar se llenaría de gente en minutos. Tenemos que movernos, dije. No podemos quedarnos aquí. Orozco huyó, pero habrá otros. No puedo caminar mucho, Lidia, susurró Jacinto. Entonces te arrastro. No te voy a dejar. Eres mi única familia ahora. Lo ayudé a levantarse. Nos apoyamos el uno en el otro, dos figuras rotas cojeando a través del bosque oscuro, alejándonos del infierno que habíamos dejado atrás. Caminamos hasta llegar a una carretera secundaria. Unos faros iluminaron el camino. Un camión de carga viejo se detuvo. El conductor, un señor mayor con bigote, bajó la ventanilla. Madre mía. ¿Están bien? ¿Tuvieron un accidente? Miré a Jacinto. Miré mi ropa destrozada. Sí, dije. Un accidente terrible. Pero sobrevivimos. ¿Nos podría llevar al pueblo más cercano? El hombre asintió. Suban. Nos trepamos a la cabina. Estaba caliente y sonaba música ranchera en la radio. Mientras el camión avanzaba, alejándonos de la montaña, miré por la ventana. La Ciudad de México brillaba a lo lejos, un mar de luces. Ya no tenía casa. Ya no tenía trabajo. Ya no tenía pasado. Pero por primera vez en mi vida, mientras inhalaba y exhalaba sin contar los segundos, supe que era dueña de mi futuro. Una semana después. Estoy sentada en una pequeña cafetería en la costa de Oaxaca. El sol es brillante y el mar huele a sal. Llevo el cabello corto ahora, teñido de negro. Uso lentes oscuros.
Jacinto está sentado frente a mí, leyendo el periódico. Su brazo está en un cabestrillo, pero se ve mejor. El aire de mar le sienta bien. El periódico tiene mi cara en la portada. Una foto antigua, de mi gafete de la empresa. El titular dice, ¿dónde está el sujeto cero? La cacería mundial por Lidia Corrales continúa. Dicen que soy una santa. Dicen que soy un monstruo. Las farmacéuticas se están peleando por las patentes de mi sangre que liberé gratis. Los gobiernos están cayendo. Hay protestas en las calles exigiendo justicia por mi madre y los otros sujetos. El licenciado Guzmán dio una entrevista diciendo que siempre supo que yo era especial. Hipócrita. Dicen que te han visto en Argentina, dice Jacinto, señalando un artículo. ¿Y en París? Que sigan buscando, sonrío, tomando un sorbo de mi café. Café de olla, dulce, con canela. Delicioso. ¿Te arrepientes? Pregunta él, bajando el periódico. Me mira con esos ojos oscuros que ahora me resultan tan familiares como los míos. Pienso en mi departamento en la del Valle. En mis trajes sastre alineados. En mi vida segura, predecible y solitaria. Pienso en papá, muriendo solo para darme esta opción. Miro mi mano. La pongo sobre la mesa. Ya no tiemblo. Sigo contando, a veces. 1, 2, 3. Pero ya no cuento para controlar el miedo. Cuento para saborear los momentos. No, le digo. No me arrepiento. La verdad duele, Jacinto. Destruye. Quema. Pero es lo único que es real. Preferí incendiar mi vida a seguir viviendo en una mentira fría. Jacinto asiente. ¿Y ahora qué, Lidia? ¿A dónde vamos? Miro hacia el horizonte, donde el cielo se junta con el mar. El mundo es enorme. Y es peligroso. Hay gente buscándome para matarme, y gente buscándome para salvarme. Pero tengo a Jacinto. Tengo la memoria de mi padre. Y tengo mi propia sangre, que es un milagro. A donde queramos, respondo. Por primera vez, no tengo un plan. Y eso se siente increíble. Me termino el café. Dejo unos billetes en la mesa. Nos levantamos y salimos al sol, dos fantasmas caminando entre los vivos, libres al fin. La pregunta es, si tú estuvieras en esa silla, con el dedo sobre el botón rojo, sabiendo que perderías todo, tu casa, tu seguridad, tu nombre, ¿lo habrías presionado? ¿Habrías elegido la libertad peligrosa o la jaula dorada? Creo que sé la respuesta. Pero nunca lo sabrás hasta que escuches el golpe en tu puerta a las 5 de la mañana. Gracias por acompañarme en este viaje. La historia de Lidia ha terminado, pero hay muchas más verdades ocultas esperando ser descubiertas. Si te ha gustado este video, por favor dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué hubieras elegido? ¿Botón rojo o botón azul? Los estaré leyendo. Hasta la próxima.